Lo prometido era deuda. José Luis Gutiérrez Cureño. La verdad, y le voy a decir, mi amigo, yo lo respeto a usted. Con gusto, y correspondo a la amistad. Lo respeto mucho. Es un hombre que he seguido su carrera política desde hace muchos años. Era un cabuelo todavía, chamaco, cuando yo empecé a tratarlo. Cuando yo recuerdo desde que salió el primer número del Mexiquense, antes de que tú lo tuvieras. Sí, imagínese. Yo ya estaba tras bambalinas. No, estabas en la tesorería municipal. No, estaba no te hagas. estaba en reglamentos ya. ¿Te acuerdas del difunto tesorero Egremi? Javier Egremi. Javier Egremi, gracias. Tú y él eran una pareja tremenda, tremenda. Ven, está bien. Está bien, nosotros hacíamos El autor intelectual, de paz descanse nuestro amigo Egremi, pero el verdadero autor intelectual de la teoría de los 400,000 pesos que ganaba Pastrana. Sí. Sí, es una historia tremenda que decían que fue un mito genial y que el buen Pastrana nunca pudo quitarse de encima. Oiga, como la estafa maestra, ¿cómo se llama? Este es el de los cuatro. No, lo de la estafa maestra con Peña Nieto y su banda, Rosario Robles, Pobrecita, Ramón Sosa Montes, comunista, involucrados en la estafa maestra. Y luego este asunto de Segalmex, que ahorita es tan caro y oneroso para el país como lo fue la estafa maestra. Oiga, Pero ¿qué me dices del dictamen de ayer contra García Luna? Qué bonitos gobiernos hemos tenido ahora sí. Bueno, a ver, esto me da la pauta por lo que usted está diciendo. Esto ha generado un desencanto a la ciudadanía. Y cuando se habla de política, dicen, estoy apolítico. A mí no me interesa la política. Cuando realmente es una gran responsabilidad, y la Constitución lo marca, de estar interesado qué pasa porque son las autoridades de gobierno que realizan los actos de gobierno, pues deben ser electos por la voz ciudadana. No quiero utilizar el término democracia, pueblocracia, gobierno, pero es importante que la gente sepa de política. Ahorita nos vamos a remontar a dejar atrás todo, aquella hegemonía del PRI, cuando Plutarco Elías Calles conjunta a todos los liderazgos que había en el país y conforma el PRI. Y obviamente se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Y de ahí, en un gran acuerdo de validación de los cacicazgos. Sí, bueno, los caciques de cada región se unieron, consensuaron un cacicazgo estatal y a cambio de eso validaron el cacicazgo nacional. Bueno, pero dieron orden, porque había, Sí. Es decir, el país estaba convulsionado, por todos lados había jefes. Un orden antidemocrático, pero orden al fin. Ahí hay una utopía, ¿no? La democracia, no sé si exista. Bueno, hay diferentes calidades de vida democrática, ¿no? México está entre las calidades de vida democrática más bajas del occidente. Y hay que decirlo, no para todo el mundo la democracia es válida. Demos pueblocracia gobierno. Usted que es seguidor de la izquierda, pregunto, ¿Venezuela tiene democracia? Sí, fíjate que tiene además uno de los sistemas democráticos más fuertes, más sólidos del planeta. El problema de Venezuela... Ecatepenses, mexiquenses. El problema de Venezuela, hay que decirlo, es la pobreza intelectual y política de su oposición. Lo que verdaderamente nos puede acercar a Venezuela es que la oposición mexicana siga tan de bajo nivel como ahora lo tenemos. A ver, mexiquenses, ecatepenses, de verdad, escuchen al ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño hablando que Maduro, yo creo que se pasó de Maduro. Bueno, Maduro, a ver, mire. El presidente Maduro es todo un personaje. Recuerda cuando surgió el Twitter, él decía que hablaba con Chávez a través del pajarito, ¿no? Es todo un personaje, es un líder sindical tan
tan típico del Caribe como lo son todos los dirigentes y las sociedades de esa región. Pero el problema de Venezuela es la pésima administración, en mi opinión, la pésima administración de sus recursos naturales y las sanciones impuestas por los gringos a su sistema económico. José Luis Gutiérrez Cureño. A ver. Mire, yo me interesa, me apasiona la política, pero creo que y la religión, También. me encanta. Entonces en las fiestas tú no puedes hablar. Dicen que en las fiestas no hay que hablar de política ni de religión. Yo sí. Tú sí hablas de eso. Sí. Cuando hay cultura de política y de religión se puede llegar a excelentísimos acuerdos. Mire, democracia para mí un gobierno. Si a mí Venezuela, Maduro dijera, los venezolanos tienen trabajo, no me des, no les regales, la cultura de la dádiva, no estoy de acuerdo. El asistencialismo no ayuda. No hay. Trabajo, trabajen, porque habiendo trabajo, ese país se levanta, generas impuestos, ingresos, y hay ingresos, el salario ingreso, o ingreso costo que en un momento mueve la economía, y la gente tiene de qué vivir. Simplemente aquí en nuestro querido Ecatepec, en hermoso Ecatepec, ¿qué quiere la gente? Trabajo. Dejen trabajar segura. No, espérenme, es que no es trabajo irme al tianguis, con todo respeto. No es trabajo egresar e irme al tianguis. No es tan agradable ir hacia la Ciudad de México a ver en qué te enganchas. Una administración pública es facilitar que la gente se pueda vivir dignamente. Venezuela, perdónenme. ¿Por qué la gente quiere correr por apática, por la idiosincrasia? No, por esa la pobreza. Es la pobreza. Entonces, yo me diría la democracia ahí, ¿no? Por sus resultados económicos, entonces... El beneficio de la gente, ¿no? Por eso, pero entonces prácticamente ni los gringos ni nadie es democrático en esa medida, porque hay una injusta distribución de la riqueza que impide que todos tengan acceso al trabajo y a buenos salarios. Pero ¿por qué la migración a Estados Unidos? Porque la economía de Si ellos es es más fuerte. un capitalista. No van buscando capitalismo, van buscando trabajo y seguridad. Bueno, ¿por qué no hablar de democracia, que un gobierno se interese en darle facilidades al inversionista para que genere trabajo? Sí, claro, esa es la función del Estado mexicano. Los gobiernos municipales tienen la obligación de ofrecer los servicios urbanos básicos para que la inversión prospere. El gobierno estatal tiene la obligación de crear condiciones legales y de seguridad para que los inversionistas estén aquí. Lo que ha faltado es crear condiciones para que la prole tenga posibilidades de trabajar en esos empleos a los que vienen a generar los inversionistas. Mira, ¿qué va a pasar ahora que venga Tesla, si deciden que venga al Valle de Zumpango? ¿Quién va a ir por esos trabajos? En el Estado de México está la gente capacitada para ir por los trabajos que va a generar Tesla en la fabricación y armado de coches eléctricos. No existen carreras en las universidades públicas y privadas de la región que estén preparando a jóvenes para trabajos como los que va a venir a ofrecer. Pero tendrá que hacerse, pero ya hay una opción. Esto te genera. Para mí, insisto, la actividad política no es los pleitos de lavadero, que el PRIAN, que Morena, que el Primor, que Primor, que Ginio, porque irónicamente se generó el cacicazgo de los toluqueños de Atlacomulco, y ahora dice aquel, los texcocanos venimos, gobernaremos el Omex. Entonces, por favor, a mí no me interesa Texcoco, me interesa que los mexiquenses, que los residentes en el Estado de México tengamos trabajo. Claro. ¿O no? Claro, es el principal desafío, que la gente tenga ingresos
adecuados a partir de trabajo decente, que es lo que estamos deliberando. No subempleo. Todos los trabajos son dignos, todos. El derecho al trabajo está consagrado. Pero tienes razón en algo. No puede ser que el subempleo te deje mejores ingresos que el empleo formal. Eso es lo que hay que hablar con nuestros inversionistas. Claro. Ojalá que en Ecatepec, por ejemplo, todos los empleos tuvieran la calidad de los empleos que genera La Costeña, o la empresa de jabón La Corona, o Jumex, que son empleos peleados, que se pelean tanto esos empleos como las regidurías del PAN o del PRD, porque son empleos a los que no se tiene fácil acceso. Si todos los empresarios e inversionistas le dieran a sus trabajadores esas condiciones mínimas dignas, entonces la ciudad retendría a su fuerza de trabajo y a sus mejores mentes. Entonces, imagínense la gente. Si estamos en pleno proceso ya electoral, a la calentura, terminaron las precampañas retomando el asunto electoral del Estado de México y ya vienen formalmente las campañas. Todas las precampañas, ¿cómo se dice? Prerrogatas o algo así, ¿no? Prorratean. Y acusar rateros, delincuentes, los del plan, se enriquecieron, desbarataron, X. Pero no he encontrado ni de Delfina ni de Alejandra, que son las más visibles, propuesta de decir, vamos a fomentar el empleo. ¿Por qué tiene que, por ejemplo, de Veracruz, que era tan desarrollo industrial, viajan camiones a Reynosa, Matamoros, al norte? Cuando menos armadora va la gente. Ya no se van al otro lado. Por eso el presidente, aquí hay un peje, por cierto. Bueno, oiga, sí, a ver una toma, una bienvenida, miren. El peje, ahí está, ya lo ven. Por eso el presidente está proponiéndole a Tesla que se vaya a Veracruz. Es desgraciado. Ajá. Porque es donde más agua hay. ¿También aquí? Bueno, aquí hay, pero no tanta abundancia. El 70% del agua de México está entre Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche. Entonces tiene razón el presidente. Si son empresas tan grandes que requieren tanto servicio de agua, que vayan y se pongan donde hay agua y hay más necesidad. Porque sí, también hay más pero hay una muy importante. Mire, ¿cuántos somos en el Valle de México? Sí, somos y va a llegar hoy, ¿por qué la incidencia de la inseguridad? Todo el mundo va a taxi, al tianguis. Va a llegar un momento que va a haber trueque. No, no estaría nada mal. Porque es la cultura que viene, es la cultura del reciclaje, reuso, la utilización al máximo de lo que producimos. Y eso va a cambiar una tendencia que existía o existe todavía del consumismo total. Hay personas que usan una prenda solo un par de veces y la dejan y se crean grandes basureros de ropa. Un par de zapatos lo usan 3 meses y lo dejan. Hay una cultura de consumismo que está deteriorando y entonces con un par de zapatos, con los recursos del planeta. Un saquito y ya. Mientras estén utilizables hay que usar las cosas, todos. Bueno, ven las grandes marcas del mundo, ya dentro de sus tiendas de lujo tienen la sección de segunda mano. Es una tendencia de los jóvenes y es una tendencia aceptable. Bueno, el tema, en la precampaña no fue más que un dime y diretes, bien rateros, delincuentes, saquearon, pero ahora vienen los de Texcoco, porque van a salvar al Estado de México. José Luis Gutiérrez Cureño dice que Higinio y su banda van a liberar. No. Higinio ya quedó fuera. Tiene encargo simbólico desde donde va a ayudar mucho, pero el gobierno lo va a dirigir Delfín. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y Horacio? Pues Horacio, que está haciendo un buen papel como coordinador, seguramente tendrá una función determinante en el gobierno de Delfina cuando se gane la elección. ¿Y por qué no nos ilusionan con trabajo? Es que hay una desubicación de quien reclama esto a las precandidatas.
Recuerda que las precampañas, todos recuérdenlo, van dirigidas al interior de los partidos. En este caso, además, son precandidatas únicas. Los 3 candidatos que finalmente surgirán, que es la maestra Delfina, es precandidata única, la licenciada Del Moral es precandidata única y el senador Cepeda será precandidato único. Entonces sus precampañas van dirigidas al interior para legitimar su candidatura. Mientras tanto, en las propias precampañas la ley establece que no pueden desarrollar planteamientos más allá de sus militantes y simpatizantes. Recuerden que por eso toda la propaganda dice, esta propaganda está dirigida a militantes y simpatizantes del partido o de la coalición que está postulando a esas precandidatas. Pero ahí está el asunto, militante, debería ser militante, porque si tú dices simpatizante, ya te estás abriendo. Bueno, en estricto sentido tienen derecho a que todas las personas que votan por sus partidos sepan que ellas son las aspirantes y en su momento fijen una posición, esa opinión pública. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para que la política resulte interesante? Propongamos. Tú hace unos meses en este mismo lugar, bueno, en aquella mesa decías, ¿por qué no organizamos un foro, un seminario que diga cuáles deben ser las acciones de Estado que se deben realizar en Ecatepec? Hagámoslo. Y juntos presentémoslo a los 3 aspirantes que vendrán ya en su campaña formal, que inicia el 3 de abril, y digámosle, esto es lo que Ecatepec requiere, de quien sea que gane. Bien. ¿Qué respuesta tienen? Y votemos por quien nos dé la mejor respuesta y garantía de que puede lograr lo que Ecatepec requiere. Porque aparte es importante precisar que Ecatepec representa el 12 o 14% de la votación en el estado. 13%. 13%. Si trabajaran en Ecatepec bien, pues hay un super avance. Sí. Porque se suma Coacalco, Tecama. Sí, genera tendencia Ecatepec en todo el valle. Generaría tendencia. Y hay un avance tremendo. Y con todo respeto para la gente del sur, podrían ser 30 o 40 municipios. Bueno, Ecatepec solito es cerca de 60 municipios del Estado de México. Nada más puro Ecatepec. Nada más puro Ecatepec. Y todos están juntos. Y la inversión que se requiere para que la gente mejore la calidad de vida no pasa de 30,000 millones de pesos, que si se ejecutaran en 6 años, tan solo en el próximo gobierno estatal, tendríamos un Ecatepec diferente y digno en cuanto a servicios urbanos. ¿Y cuánto es 30,000 millones de un presupuesto anual de 350,000 millones? Es decir, en 6 años vas a traer 2 billones de pesos, de los cuales Ecatepec solo requiere como ayuda por lo menos 30,000 millones. Oiga, hay un senador de la República, de cuyo nombre si quieres cuyo nombre no me quiero acordar, dijo, es que Ecatepec tiene que dividirse, tenemos que crear Ciudad Azteca, porque Ecatepec es ingobernable. Pero espérese, le platico, 2 diputados, 3 para ser preciso. 3, cierto, dicen, jefe, tiene usted toda la razón del mundo. Nos dijeron, ¿quién dijo esa tontería? No. El senador Higinio. Ah, bueno, entonces sí hay que dividirlo, pero poquito. Así contestaron esos. No me digas. Porque además son diputados que no saben de descentralización, de desconcentración del poder, y la propuesta les cayó de sorpresa. Y efectivamente, o sea, no lo van a aceptar en público. No dijeron tontería, dijeron, ¿quién propone esa? ¿No? Porque además sienten que uno de ellos puede gobernar después de Vicky. Sí. Entonces cuando les dijimos, pues lo propone tu senador Higinio, dijeron, ah, bueno, entonces sí hay que dividirlo, pero poquito, nomás en 2. No. Bueno, hay que decir que eso es una maña del doctor. Bueno, fue una actitud mañosa, digo yo, del doctor, porque
Él quiere resolver el problema de su grupo. Su grupo en Ecatepec tiene dos variantes, la que encabeza el presidente municipal y la que encabezan estos 3 diputados. Esos son los 2 brazos del GAP. Entonces el senador quería resolver el problema de estos 2 grupos, dándole un municipio al uno y dándole el otro municipio al otro, ¿no? Creyéndose que ya él sería el gobernador. Pero por supuesto que la respuesta fue un rechazo brutal de la inmensa mayoría de la población. Entre otras cosas, el rechazo que en las encuestas de Morena recibió Higinio Martínez fue porque en Ecatepec la gente sí percibió que él era el que estaba intentando hacer una división artificial en beneficio de su grupo, del municipio. Para repartir el pastel. No más era repartir el pastel porque no tenía ninguna otra propuesta para resolver el problema. Por ejemplo, hemos debatido con él, ¿cuándo van a invertir los 10,000 millones de pesos que se requiere para resolver el suministro de agua en red en Ecatepec? Y ellos están en el Senado. Tiene cerca de 20 diputados federales en San Lázaro. Y hasta el momento ni un solo peso se ha invertido federal para mejorar el agua. Metieron cerca de 400 millones de pesos para arreglar deportivos. Cuando a la población... Un campo de béisbol. ¿Dónde va a ser ese campo de béisbol? béisbol? En el Bicentenario, ya mira, te ven muy bonito. La segunda etapa que... Sí. Entonces están metiendo dinero Sí, para empastar campos de tierra, para arreglar las bardas de deportivos que ya existen, que se agradece, pero no es la prioridad. La prioridad en Ecatepec son agua, movilidad, seguridad. Eso es lo básico. Y en el agua la infraestructura, ¿no? Sí. Porque es enorme la cantidad de fugas que tenemos. Tan solo la quinta zona para sustituir toda la red hidráulica requiere una inversión de 4,000 millones de pesos en la quinta zona. Significa dejar enterrada la vieja red, que ya no es absurdo gastar para sacarla, ya no tiene solución, sino introducir una nueva red de agua con nuevas válvulas que garanticen que en la toma domiciliaria más lejana del sur de Ecatepec haya agua todos los días. Y sí se puede, solo que hay que meterle tan solo allá 4,000 millones de pesos. Yo no quiero calificar, pero ¿cómo sería Jalapa? Es ingobernable. No, sí, no. Bueno, la diputada sí lo dijo. Bueno, resulta que ahora ya, espérenme. Ayer la vi aquí en el puente peatonal del DIF, que efectivamente los escalones estaban rotos. Echando mezcla, ¿eh? Y se vean, que su diputada chambeando. ¿Cómo ve? Oiga, ¿qué usted le enseñó albañilería? No, eso no sé dónde lo aprendería. Lo que yo intenté que aprendieran es que en el Congreso del Estado, cuando se tiene mayoría, se puede aprobar un presupuesto para reparar todos los puentes peatonales de todo el Estado. Pero eso creo que no lo aprendieron y prefieren hacerla de albañil cuando uno les paga como diputados. Pues, ¿cómo ve? Entonces, ahí viene el desencanto de la política. No cumple la gente, no cumplen los electos su función, pero tiene que ver con un problema más importante. Tampoco los ciudadanos cumplen su función como ciudadanos. Tú tienes los representantes populares que mereces, dice una consigna. Yo creo que en este caso tenemos los representantes populares que los partidos creen que merecemos. El ciudadano, porque política tiene que ver con eso, opinar, participar en los asuntos de la polis, de la ciudad. Cuando eres un ciudadano, tienes que participar. Cuando eres un habitante en general, porque la ciudadanía se adquiere cuando cumples 18 años. Claro. Entonces, cuando eres un habitante, porque ahora los niños, los jóvenes tienen derecho a opinar, tienes que participar en los asuntos de la polis, es decir, en los asuntos públicos, cualquiera que éste sea. Desde barrer la calle donde vives hasta juntarte con tus vecinos para establecer medidas de protección civil, de seguridad, de saneamiento ambiental. Son asuntos en los que la gente debe participar. Cuando no lo hacemos, dejamos que grupos organizados con buenos y con malos fines se impongan en los asuntos de la ciudad, como sucede ahora. La ciudad está secuestrada
por grupos de interés. Oiga, ¿no cree usted? Aquí, por ejemplo, Catepec es un mosaico cultural. Habemos veracruzanos de Catepec, o veracruzanos, ecatepenses veracruzanos, ecatepenses oaxaqueños, ecatepenses capitalinos, de todo. Los ecatepenses Entonces, somos de donde se la nos palabra da la gana. clave, según yo, se llama identidad. Sí, No hay identidad. o hay que reconocer que esa es nuestra identidad, la nuestra, la de Ecatepec, es una identidad metropolitana. Pero muy dispersa. Quien trabaja, vive o estudia en la Ciudad de México y duerme y descansa los fines de semana en Ecatepec, tiene una identidad específica que es compartida con millones. Porque tan solo en la línea B del metro son cerca de 300,000 personas que diario van y vienen en esa línea a la ciudad. En la línea de Indios Verdes, en la línea verde, son cerca de 400,000 personas de Ecatepec que diario van y vienen. Es decir, traes... Pero es importante precisar que la línea B se inicia en Ecatepec, ¿no? La línea B ahí en Ciudad Azteca. en ¿no? Ciudad Azteca, sí. Que por cierto, Cureña tiene en su momento de identidad, le quitó el nombre de la parada Se llamaba Tecnológico y le pusimos Ecatepec. Sí, me acuerdo. Sí, porque hay gente en esa zona de la ciudad que ni siquiera conoce San Cristóbal. Sí. Son de Ecatepec porque dice en los papeles y en el INE que son de Ecatepec. Entonces, ponerles el nombre de la estación del metro significó la oportunidad de indagar, porque no está solo el nombre, los murales que se hicieron en esa estación del metro, que son obras artísticas excepcionales, llevan a la gente a reflexionar cuáles los aspectos. Esa fue la que razón nos unen de aquí. pedir cambiarle el nombre de Tecnológico Una a cuestión de Ecatepec. identidad, porque además hicimos una encuesta y solo hay dos cosas que a la gente le hacen reflexionar en Ecatepec. El cura Morelos, o sea, la gente tiene muy claro Sí. que es Ecatepec de Morelos, y la otra es Ecatepec, Cerro del Viento. Entonces, la gente, aún sin conocer San Cristóbal, sin conocer el centro, la cabecera, saben que viven en el municipio donde está el Cerro del Viento y donde falleció Morelos. Sacrificaron. ¿no? Sacrificaron a No Morelos, murió. lo fusilaron, sí, no Pero, murió. entonces, pero me ya ha llevado usted por toda la política. Es el pueblo quien elige, ¿no? El pueblo debe participar. La democracia que dice nuestra constitución que tenemos es un sistema político, donde la nuestra es una república democrática, representativa y popular. Entonces son términos preciosos que si todos los entendiéramos, participaríamos en los asuntos públicos. Nuestro país es ¿qué? República. Una república, ojo, Democrática, representativa y popular. Y todavía hay otro artículo que dice: el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. El poder público se instituye en beneficio del pueblo. el señor sabe mucho de esto. Ojalá que nos ayude que pues, los que andan ahorita en la actividad política, recordárselas, ¿no? Hay que recordárselas o pedirles que se quiten y dejen hacer las cosas a los que sí saben. No, hijo, qué interesante. Yo creo, mire, hoy la idea de platicar con mi amigo el ingeniero José Luis Gutiérrez Curreño era diversificar un poquito el más tema, a fondo en los temas. a fondo, y sí me interesaba bastante que habláramos de política como lo está usted haciendo ahorita. Me dice, yo creo que hasta Morelos, con su proclama. Bueno, los sentimientos de la nación fueron una cosa impresionante, o sea, filosóficos, políticos, porque además recuerda que en esa época todavía la religión imponía mucho en la política. Bueno, los sentimientos de la nación, además de estas grandes decisiones como terminar con la esclavitud, como la división de poderes,
cómo la justicia, la misión de los congresos, muchas cosas padrísimas que hoy mismo están en boga, manejaba cosas como que México tenía que ser una nación católica, tener una sola religión, ¿no? Sí. Entonces eso hay Ahí que ver no, que ha evolucionado. Pero los sentimientos de la nación fueron la base de la Constitución. de la Constitución actual. Después de eso no pudimos, y qué bueno, De la misógena Constitución. También recuerda que no se concedía el voto a las mujeres. No, la de que celebramos, pero no parecía, no existía. Apenas hace 60 años En el 52. que en México hay el derecho al voto Al voto de la mujer. de la mujer. Pero la Constitución del 17, que es muy celebramos el 5 de febrero, no habla nada de la mujer. No habla nada de la mujer, de los derechos de la infancia. Bueno, Oiga, ha sido una y de ahí Juárez con Melchor Ocampo, ¿no? Cuando se crea el registro civil, que es ya el Estado que maneja el registro de matrimonio, nacimiento, de funciones y todo, y le dice al filósofo de cabecera de Juárez, Melchor Ocampo, escríbete algo, ¿no? Y se hace la epístola de Melchor Ocampo. Que todavía se leía hasta hace 10 años, 15 Sí. años, ¿no? Y dice Melchor Ocampo, mujer, el hombre es fuerte, él te provee alimentos, te da protección, sé sumisa, atiéndelo, cuídalo. Pues sí decía. Sí, desde hace décadas es obvio que eso ya no era una realidad vigente. Imagínense. Ok, por eso, insisto, José Luis Gutiérrez Curreño, que ya fue presidente municipal, diputado, secretario general del Comité Directivo Estatal de PRD, El PRD, sí. el PRD. Cuando era de izquierda. Bueno, cuando era secuela de Cuauhtémoc y Porfirio, porque fue los que le dieron vida, ¿no? Sí, ellos bueno, en realidad le dimos vida nosotros, los que venimos desde más atrás del PRD. Nosotros obtuvimos el registro electoral como Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Comunista tenía el suyo, luego el comunista salió con otros grupos y crearon el PSUM. Ya con el registro del PSUM más el del PMT formamos el Partido Mexicano Socialista, y el PMS le heredó su registro al PRD, porque el PRD no logró juntar las firmas y las asambleas necesarias para tener registro propio. Así es que le cedimos nuestro registro al PRD para que naciera y surgiera una nueva opción de Por eso, José Luis Gutiérrez Curreño, en plenitud de sus facultades mentales, porque todavía es un jovenzuelo, con la experiencia que tiene la obligación moral, como presidente municipal de este municipio, de hablar de política, pero hablar sin tapos, que Priani, que Primor, que... No, yo creo que tengo que convocarlo a que hable de la esencia de la ciencia política. Sí, con mucho gusto, y hay gente valiosa dispuesta ¿Ya? a sacar a la clase política de Ecatepec de la precariedad intelectual en la que se encuentra. Sí, ¿verdad? ¿Tú has visto cómo escriben los regidores? ¿Los has visto escribir a mano algo? No, ¿Has leído alguna redacción de ellos? ¿No? ¿De los diputados locales o federales? Sí. ¿Sí? Mis maestros de la primaria les regresarían los textos. Hay una precariedad. O si no le traemos a tremenda. aquella niña que le dijo al secretario de Educación. Ándale. Yo le decía a mis compañeros del partido que me decían, bueno, pero ¿cómo le hacemos para que haya mejores compañeros representándonos? Unos dicen, hay que pedir que tengan maestría, que tengan doctorado. Le digo, a ver, espera. Yo solo pediría una cosa que ya lo pide la Constitución. Que el que quiera un cargo público sepa leer y escribir con las reglas básicas de la lectura y la escritura. Ojo, y hay que aclarar algo, ¿eh? El hecho de que uno sepa leer y escribir, o sea, traducir, puede caer a la clasificación de analfabeta. Porque no es lo mismo traducir que entender lo que estás leyendo. Bueno, a mí soy de la generación que nos enseñaron que efectivamente leer es entender, comprender el mensaje que está escrito en un lenguaje de letras. No Y traducir. escribir
significa transmitir tus ideas a través del lenguaje escrito. Eso es. Si nuestros representantes populares supieran leer y escribir, entonces podrían leer el presupuesto antes de aprobarlo, leer el bando municipal antes de aprobarlo, porque ahora sí se pasaron de listos con esa cosa de que debemos pedir permiso para pintar la fachada de la casa, para impermeabilizar la casa. Que Dios los perdone, señores del Cabildo, pues que regresamos a los tiempos de Santana. Bueno, hay que pagar para abrir en tu pared y poner una ventana. ¿Qué les pasa? No podemos tener un gobierno normal. Están muy mal fuera. Oiga, se los van a impugnar jurídicamente, constitucionalmente. Me recuerdo también que había un bando, no me acuerdo de qué administración. Normalmente los del PRI o los diputados, acuérdense que los diputados locales tenían presupuestos de cemento, varilla, material de construcción. Lo siguen teniendo. Algunas diputadas de Ecatepec traen cerca de 12 millones al año de presupuesto en materiales de construcción, aunque no son del partido del gobernador. Y quién sabe por qué les dan tanto dinero. Por cierto, la ley de revocación del mandato, algunos preguntan, ¿por qué hay ley de revocación en lo federal y no en lo estatal, gobernador y alcaldes? Porque los diputados y diputadas no han querido aprobar la ley de revocación del mandato de gobernatura y de alcaldías. Por eso no podemos pedir la revocación de quienes consideramos que no están haciendo bien su trabajo. Pero a cambio son 12 millones de pesos anuales para algunos. No, pero aquí viene lo irónico. Entonces tú llegabas a una comunidad y les dabas un material. La gente se ponía a arreglar su casa, su guarda, y llegaba la policía, su permiso de construcción. A mí me tocó muchos casos que nos llamaban pidiendo auxilio. Que ya se llevaran a mi papá que están haciendo los albañiles. Nos dieron material para construir, estamos arreglando la fachada, estamos arreglando la barda, y llegó la policía porque no tenemos el permiso de construcción. Es un exceso, es un abuso. Es correcto que la autoridad norme y supervise y autorice los planos estructurales de una construcción, de una vivienda, cualquiera que sea la construcción. Pero los arreglos que tienden a mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los habitantes de una casa habitación, ni se pueden, no se les puede tasar, no se les puede colocar impuestos. Y tampoco se le pueden poner obstáculos a la gente para que mejore su calidad de vida. Va contra sus derechos humanos. Por eso es importante generar una cultura política. Allá el ingeniero quedamos, está pactado de que los miércoles vamos a tener esta charla. Sí, señores, a sus órdenes. Y la idea es que el ingeniero, pues invitamos a algunos personajes. Podemos invitar para que nos vayan dando, pues, tips de lo que es la cultura política, ¿no? Sí, cómo no, y sobre todo de iniciativas a favor de la gente. Mientras la cultura política y la política no sirva para mejorar la vida cotidiana de los habitantes, padrón, no sirve de nada. De nada. Es grilla. Es quítate tú para ponerme yo, me toca a mí, te toca a ti, tú eres más me gusta lo que estás diciendo. Grilla. Es grilla. Hoy lo que vivimos es grilla. La disputa por el poder es grilla. La política tiene una misión más profunda, que es superar la cultura democrática y llevar a la sociedad a momentos y estadios de prosperidad. Digo, ahorita, por lado de los priistas, pues obviamente que es parte de la secuela, lo que queda ya se van de los Atlacomulco. Pero de este lado, con todo respeto, pues también, ¿no? Yo cuando escucho al representante en la Cámara Alta, ¿sí se llama? La de senadores, sí. Que dice, es que era de Texcoco, y insiste en su localismo, regionalismo Texcoco. Oiga, yo me quedo como, imaginen que lo escuchan allá en la zona de los volcanes, Amecameca. No todos los texcocanos son iguales. La inmensa cantidad de texcocanos que yo conozco es gente sensata, honesta, trabajadora.
y tienen claro que tienen una antigüedad, una historia impresionante. No. Recuerda que ahí gobernó Nezahualcóyotl. Bueno, ese del coyote sin desayunar, dice. Oiga, lo que pasa es que el significado de Nezahualcóyotl es coyote hambriento, ¿no? Pero dicen ellos, no, es un coyote sin desayunar, Ok. para que no diga hambriento. Entonces, Era el rey poeta. sí, señor. Y arquitecto, constructor, un estadista Sí. de los mejores. Pero hay que decir algo importante. Cuando llegan los españoles a Veracruz y vienen y reclutan a los tlaxcaltecas, ¿no? ¿Sí? Ya se les suman, pues ya había un montón, que eran poquitos. Me decía una gente que es español de Barcelona, eran unos barquitos, no creas que llegaron miles de No, eran 200, 300 españoles. Realmente quienes hicieron que la conquista fueron los propios nativos, por así llamarle. Los aliados del gran imperio. Y entonces, Tenochtitlan. ¿quiénes eran los tlaxcaltecas? Y pasan por Texcoco, cabrón. Y dice, pues voy a traerte un palo, garrote, piedra, vamos a romperle el queso a los mexicanos. Y se suman. Ellos fueron parte del grupo que vino. Sí, bueno, era otra realidad, no existía México, por lo tanto no se puede seguir catalogando que los tlaxcaltecas fueron traidores, pero no era al contrario. Sí, como no Fueron venía cargando pero fueron parte de los vencedores. Fue una alianza que los que vencieron junto con ellos luego no honraron, en mi opinión. Pero lo que hay que señalar de esta situación, de lo que has dicho, es que la ciudad de Texcoco es además una de las que tiene mayor nivel cultural del estado y del país. El mayor número de universidades y de universitarios por región está en Texcoco. La Universidad de Chapingo les hace mucho bien y todos sus centros de investigación Sí. de altísimo nivel. Se ganó un premio de la Pero de la Paz. no tienen la experiencia y la expertise para gobernar, sus políticos me refiero, no tienen la experiencia y la expertise para gobernar solos un estado tan urbano como lo es el Estado de México. Por eso nada más fueron 3 meses capital del Estado de México. Pues sí, no integraba todas las características y condiciones. ¿Quién Por sería eso, el que dijo, no, vámonos de aquí? Vamos a llevarnos la capital del Estado de no México. recuerdo históricamente quién fue, ¿tú recuerdas? No recuerdo. Pero sería interesante. No le dieron chance, nada más tuvo una temporadita. Una temporada y ya luego se decidió que fuera en Toluca. Entonces, yo soy más ad hoc a lo que plantea la maestra Delfina, de que el gobierno del Estado de México tiene que ser obra de todos los mexiquenses de todas las regiones. Oiga, no vayan a salir con que se vienen a Texcoco con la capital del Estado de México. No, quien debería ser capital sería Ecatepec, Ecatepec, porque es la claro, ciudad más habitada. claro. Y aquí Estamos nos así. quedaría muy bien que quedara la capital acá, Estamos más pero en- esa es otra discusión. No es banal, porque ahora que el principal centro de población de la entidad va a estar alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles, verdaderamente analizar la posibilidad de que otro centro político exista en la región debe de considerarse. Muy bien. ¡Que viva Ecatepec! Ecatepec es prioridad nacional. Vámonos. No Ecatepum. No Ecatepec, ni tampoco somos ecatepequenses, somos ecatepenses de Ecatepec. De Ecatepec. Oiga, ingeniero, reto para el próximo miércoles. A la Pero orden. tema fuerte. Usted póngale agenda o que nuestro público nos proponga. Sí, es cierto. ¿Va? Que nos pongan ahí en el chat de la publicación qué temas quieren que trabajemos y con gusto aquí estaré. Así ya vamos a hablar. Como les digo una vez. Abiertamente. No, el libro de Irma Serrano. A calzón quitado. ¿Se acuerda usted? Por cierto, periodista, ¿eh? Esta Irma Serrano fue... Sí. Bueno, no, en realidad fue del Frente Cardenista. Periodista. No. El Frente Discúlpame. Cardenista era la membresía. El PF Currún. Irma Serrano fue de PRD. No, del Frente Cardenista. Te me cuentas a mí que sé la historia. Bueno, Gutiérrez, tengo que prepararme, porque después le voy a sacar sus verdades. Ahora sí. ¿Eh?
Lo digo de una vez para cerrar. A ver, dígame, ¿por dónde empezamos? Estaban en pleno proceso para la elección y José Luis Gutiérrez Cureño va a misa catedral de Ecatepec. Ajá. Y al salir hace declaraciones. Soy guadalupano y mi guía espiritual es Onésimo Cepeda Silva. ¿Te refieres a la nota del 12 de marzo de 2006? 12 de marzo del 2006. Ya en el 2000, Monseñor, que en paz descanse, había sido mal informado de que yo tenía una religión distinta, que ejercía culto diferente. Y no es así, yo siempre se lo dije, incluso en esa época Monreal vino y en una cena se lo dije personalmente, oiga, Monseñor, ¿quién le dijo que yo tengo otro culto? Me dijo quiénes le dijeron, no lo voy a decir ahora porque a él le tocaba haberlo dicho, pero una forma de demostrar es que acudí ese día de la elección, por cierto, ya ves que los candidatos no pueden andar públicamente en las casillas ni nada, entonces después de votar fui a misa, y después de la misa, ya sabes cómo son los periodistas, fueron y me preguntaron que qué hacía yo ahí. Dije, pues vine a hacer el culto de mi religión católica. Ah, ¿tú eres católico entonces? Sí, soy guadalupano, y quien dirige la iglesia en mi diócesis es Onésimo. Ya luego te contaré. No, pero y la otra, cuando dice Onésimo, Gutiérrez Cureño está patrocinando a la Santa Muerte. Sí, decía que yo patrocinaba eso, pero fueron los mismos que le dijeron que yo andaba en otros cultos, le llevaron supuestamente un cheque donde yo había hecho un pago por la presentación de la película de la Santa Muerte, así se llamaba esa película, que es una película que trataba justo en contra de ese culto, ¿no? Hablaba de personas que habían estado en el culto y que luego habían cambiado su opinión. De eso trataba la película. La vinieron a estrenar en Ecatepec porque en esa época del 2006 al 2008 más o menos creció muchísimo el culto a la Santa Muerte en toda esta región del Valle de México. Sí. ¿En Cuautitlán? En Tultitlán, en la López Portillo, se creó el templo, el santuario, muy respetable. Todas las religiones son respetables. Pero se usó políticamente, primero para estigmatizar a ese culto y en segundo para estigmatizar a un partido y su candidato, que era yo. Entonces tuvimos que aclarar que no era así, que nosotros, como en el proyecto cultural que teníamos, aceptábamos todas las propuestas, aceptamos una solicitud para presentar esa película en una sala de cine privado que estaba en Center Plaza, por ejemplo, los cines Géminis. Y efectivamente ahí la Dirección de Cultura ofreció un brindis a los autores, a los directores se les llama, y a los artistas, productores, todo eso, porque era la presentación. Ellos invitaron a la diócesis, a la arquidiócesis, ¿cómo le llaman? A la Conferencia Episcopal Mexicana, y por supuesto invitaron al obispo de aquí para que conocieran su trabajo. Nadie de ellos quiso ir. Se hizo ese evento y ahí quedó. Pero después los priistas hicieron circular un supuesto cheque sin mi firma, donde decían que yo había patrocinado ese culto, lo cual era totalmente falso, como lo fueron los más de 16 señalamientos que en algún momento me hicieron. Y ya después me platica, que estando en Cuba se volvió santero. Ahora, peor. Ya, es puro cotorreo, Ingeniero, muchas gracias por esta charla, de veras me encantó. Gracias, amigos. Fue muy buen cotorreo, gracias. Nos vemos el miércoles a las 12 del día. Acá nos vemos. José Luis va a traer un invitado especial, a ver a quién. Necesitamos mucho fomentar la cultura política. Gracias. Y denos su opinión de los temas de fondo que hay que tratar para mejorar la cultura política de la gente. Gracias.